les había dejado pensar un poquito en este problema de la máquina de Atwood, pero ahora cuando la polea tiene masa y radio. ¿Se acuerdan? Entonces, es muy parecido al problema que ya resolvimos, pero ya metemos esas palabras mayores, donde ahora vamos a tener aquí nuestra polea, y en esta polea tenemos una masa M2, una masa M1, y ahora la polea tiene un radio, que lo vamos a llamar R mayúscula. Y vamos a decir que la polea tiene una masa M mayúscula. Y por supuesto, la misma pregunta. ¿Cuánto vale la aceleración en ese sistema? Entonces, resolvamos ese problema. Por supuesto, el método lagrangiano, la idea es que es un poquito más hábil para enfrentarse a este tipo de problemas. Porque ahora el caso rotacional, que es lo que nos va a generar esta polea, que simplemente es considerar la energía cinética de este objeto. No tiene nada extraño a como si hubiéramos hecho esto por Newton, ¿se acuerdan? Si hubiéramos hecho esto por Newton, hubiéramos tenido que llamar al balance de torques. ¿Lo ven? Sí. Pero aquí tenemos ese procedimiento diferente, donde simplemente recordamos que tenemos una energía cinética debida a la polea que va a ser igual a un medio de I por omega al cuadrado. Esa es la energía cinética rotacional, que es la que todos conocemos. Entonces, claramente, nuestra energía cinética total va a ser nada más la energía cinética de M1 más la energía cinética de M2 más la energía cinética de M mayúscula. Eso es ese problema. Y la energía potencial sigue siendo la misma, ¿la ven? La misma energía potencial que habíamos trabajado. Aquí no hay ningún potencial adicional. Entonces, la energía potencial ya la habíamos descrito. Habíamos dicho que iba a ser entonces, para este problema, iba a ser menos M1 menos M2 por Gx más una constante. Y esa era nuestra energía potencial. El hecho de que la polea tenga masa no aporta una energía potencial, pero sí aporta este término cinético, donde ahora nuestro problema se va a volver de la siguiente forma. Vamos a tener una energía cinética de M1. Esa energía cinética sabemos que va a ser un medio de M1 por X punto al cuadrado, más la energía cinética de M2, que simplemente era M2X punto al cuadrado. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto lo de la coordenada generalizada para este problema. Más un medio de I por omega al cuadrado. Ahora, lo que tenemos que ver con cuidado aquí en este problema para poder seguir avanzando es cuánto vale I y cuánto vale omega al cuadrado. ¿Lo ven? Ese es el cuidado que tenemos que tener en este problema. El I es el viejo amigo
el I de un cilindro? Pues la polea es ese disco, ¿verdad? Un pequeño cilindro. Entonces, esta va a ser la del disco, por decirlo de una manera. Más bien. Entonces, en ese caso es un medio de la masa M mayúscula por R al cuadrado. Y ahora vean que omega simplemente es la velocidad entre R mayúscula. Entonces, la velocidad es X punto entre R mayúscula. Y entonces ya con estos dos elementos puedo reescribir mi energía cinética solo en términos de la coordenada generalizada, que es lo que ando buscando. De tal manera que la energía cinética va a ser un medio de M1 X punto cuadrado más un medio de M2 X punto al cuadrado más un cuarto de M por X punto al cuadrado de M mayúscula. Ya todo solo con la coordenada generalizada. Ya con esta manera puedo escribir el lagrangiano de este problema. Vean que entonces el lagrangiano va a ser igual a un medio de, abro paréntesis, M1 más M2 más M mayúscula medios por X punto al cuadrado más M1 menos M2 por Gx más una constante. Y ya sabemos qué es lo que pasa con esta constante, ¿sí? Ya ahora tenemos que aplicar Euler-Lagrange, ¿sí? Entonces, aplicamos Euler-Lagrange. Aplicando Euler-Lagrange, ya sabemos el mecanismo. Aquí solo tenemos una variable que es x, por lo cual calculamos la derivada parcial de L con respecto a x. Vean que esa derivada parcial me da simplemente M1 menos M2 por G. Y calculamos la derivada parcial con respecto a x punto de L. Esa derivada parcial nada más me da M1 más M2 más M mayúscula medios por X punto. ¿Sí? Y claro, ya con esto puedo montar Euler-Lagrange, que lo que asegura es que M1 más M2 más M mayúscula medios por X punto punto debe ser igual a M1 menos M2 por G. Y claro, de ahí ya obtenemos la respuesta. Esto implica que X punto punto es igual a M1 menos M2 dividido entre M1 más M2 más M mayúscula medios por G. Y esa es la respuesta del problema. Vean que tiene las unidades correctas. Los kilogramos de acá se me cancelan con los kilogramos de acá. G tiene unidad de aceleración y la pregunta era una aceleración. No solo eso. Vean que
¿Qué pasa si M mayúscula es igual a 0? Eso nos da la respuesta como si no tuviera masa la polea. ¿Lo ven? Es la misma respuesta que ya conocíamos. Simplemente esta corrección, si ahora la masa es 0, nos da la respuesta que conocemos. Todos conmigo. Y ese es el problema. Ahora incorporando energía cinética rotacional. El formalismo es exactamente el mismo. Dígame. Porque no se mueve. Ella no siente ninguna fuerza, ¿verdad? Gracias al soporte, ella siempre está quedita. Entonces ella no siente ningún potencial. Exactamente. Todos conmigo. Demos un paso más. Resolvamos otro problema que se pone un poquito interesante. Resolvamos el problema típico para después dejarlos pensando en el problema un poquito más complicado. Volvamos al plano inclinado. Volvamos al plano inclinado común y corriente, donde usted solo tiene el plano inclinado y una masa cayendo. Y la pregunta es ¿cuánto vale la aceleración? ¿No? ¿Qué pasa con ese problema? Todos conmigo. Voy a borrar por acá. Entonces, este es el ejemplo del plano inclinado. Estamos haciendo uno más sencillo porque ya resolvimos el caso donde tenía masa, tanto el plano como lo que cae por el plano. Ahorita resolvamos el caso donde no tiene masa, el plano. Y simplemente tenemos una masita ahí. Y la pregunta de siempre es ¿cuánto vale la aceleración? Y aún hagámoslo un poquito más complicado, que eso es lo que se pone interesante aquí. Yo les puedo preguntar cuánto vale la velocidad también, ¿lo ven? En el punto final. ¿Cuánto va a ser la velocidad de la masa en el punto final? Esto es algo que nos permite el formalismo. Cuando ustedes estaban por Newton, esto se veía un poquito complicado. Y aún en un curso de física general les hubieran enseñado que esto lo hacen por Newton, esto lo hace por energías. ¿Lo ven? Aquí en este curso aprendimos que se puede hacer por todos los mecanismos. Pero veamos ese problema. Vean que este problema es un problema donde solo hay una coordenada generalizada. Solo hay una coordenada generalizada. ¿Lo ven? Entonces, la coordenada generalizada evidentemente es esta que va para allá. Y a esa llamamos X. ¿Sí? Entonces, montemos el problema. Vean que en este sistema, la energía cinética va a ser un medio de la masa por X punto al cuadrado. No hay ninguna ciencia ahí. En cambio, la energía potencial, ¿lo ven? La energía potencial es un poco distinta. Simplemente la energía potencial va a ser mg por una constante
menos X por el seno del ángulo. ¿Lo ven? Eso va a ser la energía potencial. ¿Qué va a desprender más? ¿A dónde hay un más? En ningún lugar hay un más. ¿Más? No, KT. Ah, ok. Sí. Digamos CTE para. Simplemente ahí rápido lo escribí como KTE. Entonces, ya con eso podemos montar el lagrangiano, que es el lagrangiano que ustedes conocen. El lagrangiano entonces va a ser igual a 1/2 de mx punto al cuadrado más mg x por seno del ángulo. Y eso es el lagrangiano. La parte constante no participa del lagrangiano. ¿Sí? Ya con ese lagrangiano, ustedes pueden aplicar Euler-Lagrange. Solo tenemos una variable, entonces queremos Euler-Lagrange para x. Para eso, aplicamos el algoritmo que ya conocemos. Donde necesito la derivada parcial en x de L que esa simplemente va a ser mg por seno del ángulo, y la derivada parcial en x punto de L, que esa simplemente es mx punto. Entonces, claro, ya acomodado, esto asegura que x punto punto va a ser igual a g por el seno del ángulo. Que nuevamente, esa respuesta ya la conocíamos. Y claro, ahora nos preguntan la velocidad. Si queremos la velocidad, vean que la velocidad va a ser, como esto es una constante, va a ser una integración a partir de acá. Entonces, esto implica que de x punto de t es igual a g por el seno del ángulo. Y entonces, claro, estos son variables separables. Esto implica que dx punto debe ser igual a g por el seno del ángulo de t. Y claro, ustedes pueden integrar a ambos lados. Esto les da que x punto es igual a gt por el seno del ángulo más una constante. Y claro, como usted lo tira del reposo, sabemos que esa constante vale 0, ¿sí? Porque parte del reposo. Entonces, como x punto en t0 es 0, eso implica que la constante vale 0. Eso implica que x punto es igual a gt por seno del ángulo. Y esa va a ser la respuesta. Con esa velocidad llega abajo. ¿Todos conmigo?
Ahora, y este es un bonito problema para que lo piensen, esto yo lo acabo de hacer en coordenadas generalizadas. ¿Cómo se ve en 2 dimensiones? ¿Lo ven? Muy parecido al del péndulo que resolvimos. Pero ¿qué pasa si yo ahora tengo mi lagrangiano en 2 dimensiones? Si no quiero hacer coordenadas generalizadas. ¿Cómo se ve para este problema? Piénsenlo un poquito. ¿Lo ven? Es una excelente pregunta. ¿Cómo se ve ahora si no usara coordenada generalizada? Ya ustedes saben, vamos a necesitar corregir el lagrangiano, ¿se acuerdan? Una corrección aquí debido a la restricción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Piénsenlo un poquito, después volvemos a ese problema. También ¿qué pasa ahora si esta masa rota? ¿Qué pasa si ahora lo que yo tiro es una esfera? ¿O es un disco? ¿Cómo se ve ese problema? Todos conmigo. Hagamos otro problema, hagamos otro ejemplo, piensen en esos dos y vamos a un ejemplo que no hemos trabajado. Trabajemos un ejemplo donde la masa cambia en el tiempo. No hemos hablado de eso. ¿Lo ven? En la teoría de Newton es algo muy sencillo, porque es la derivada del momentum respecto al tiempo. Entonces, si la masa cambia respecto al tiempo, simplemente sacan la derivada tanto de la posición, tanto del momentum como de la masa. ¿Sí? No hay nada extraño. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué le pasa a este formalismo? Entonces, resolvamos ese ejemplo. Y resolvamos el problema más sencillo posible, que eso nos encanta la física. Voy a borrar por acá. Pensemos entonces, este va a ser el ejemplo de la masa dependiente del tiempo. Es decir, m en función de t. Entonces, pensemos una partícula que tiene masa inicial m sub 0 y empieza a perder masa. Como m en función de t. Ese m en función de t se vuelve m0 de e a la menos alfa por t, donde alfa es una constante. No hay ninguna fuerza externa. ¿Cuánto vale la velocidad en ese problema? ¿Qué les parece? El formalismo es bastante poderoso, no hay nada extraño que hacer. Voy a borrar por acá.
Ya vimos que la ecuación de Euler-Lagrange es exactamente la misma ecuación de Newton, entonces al formalismo no le importa que usted tenga una masa que depende del tiempo. Simplemente necesitamos construir el lagrangiano. El lagrangiano va a ser un medio de la masa por x punto al cuadrado. Pero en este caso, m depende del tiempo. Entonces, esto va a ser igual a un medio de m0 por e a la menos alfa t por x punto cuadrado. Y ese es mi lagrangiano. Igual, aplico Euler-Lagrange. No tiene ninguna novedad. Aplico Euler-Lagrange para x. Y hago exactamente lo mismo que siempre. Voy a tener la derivada parcial respecto a x de L. Vean que en este caso es igual a 0. Y voy a tener la derivada parcial con respecto a x punto de L. Vean que esa derivada parcial no es más que e, que un medio de m sub 0 por e a la menos alfa t, perdón, sin este un medio, por x punto. Y aquí es donde tal vez se pone un poquito más interesante, porque ahora voy a tener la derivada total respecto al tiempo de la derivada parcial respecto a x punto de L, que debe ser igual a la derivada parcial con respecto a x de L. Vean que ahora, si yo sustituyo, esto me da que la derivada total de m0 e a la menos alfa t por x punto debe ser igual a 0. Entonces, ahora el tema es que tengo que hacer regla del producto, porque tengo dos objetos que dependen del tiempo. De tal manera que si yo hago esa regla del producto, me queda que m0 por x punto punto de e a la menos alfa t este va a ser el primero, menos alfa de e a la menos alfa t de x punto. Y esto tiene que ser 0. Todos conmigo. Vean que ahora cada uno tiene e a la menos alfa t, entonces yo lo puedo sacar a factor común. Tengo m0 de menos alfa t por x punto punto menos alfa de x punto igual a 0. ¿Lo ven? Pero ahora sabemos que m0 no puede ser 0 y sabemos que e a la menos alfa t nunca vale 0. ¿Lo ven? Entonces lo único que puede ser 0
es esta cantidad. Y de ahí puedo obtener la velocidad, que es lo que me preguntan. Porque ahora esa ecuación diferencial es lo mismo que x punto punto igual a alfa por x punto. Pero este objeto es lo mismo que la derivada de x punto respecto a t, que va a ser igual a alfa de x punto. Pero ahora me aprovecho de esta derivada. ¿Verdad? Porque entonces este objeto es lo mismo que dx punto entre x punto igual a alfa por dt. Puedo separarlas. Y ya eso es integrable. Solo hay x punto de un lado y solo hay t de otro lado. Esa integración implica que el logaritmo natural de x punto debe ser igual a alfa t más una constante. Y esto que está aquí puedo elevar a la e a ambos lados, de tal manera que eso me da la respuesta, que es que x punto va a ser igual a por e a la alfa t. Y por supuesto, aún uno puede ver de las condiciones iniciales que alfa es exactamente v0. ¿Sí? Eso ya ustedes lo saben hacer. Esa constante que está ahí es v0, tiene unidad a, tiene unidades de velocidad, es exactamente la velocidad inicial. Y entonces, dicho de otra manera, la velocidad va a ser la velocidad inicial por e a la alfa t, que es la respuesta para nuestro problema. Preguntas. Entonces el formalismo no le preocupa el hecho de las masas que cambian el tiempo. ¿Lo ven? Y como les digo, lo observamos exactamente aquí, ¿lo ven? Esa derivación sigue existiendo ahí, que es lo que pasaba lo mismo en la ley de Newton. Ahora vamos a resolver un problema aún más complicado. Vamos a ir, tal vez, este es uno de los problemas más complejos. Y claramente en el examen este es el que hace sudar a los estudiantes. Porque parece sencillo, pero se las trae. Vamos a hacer el ejemplo. A este le llamamos el ejemplo de la cuenta. Voy a borrar aquí arriba. Dice lo siguiente. La cuenta a como los charms de la pulsera, ¿verdad? O del collar. Entonces, dice lo siguiente. Una pequeña cuenta
de masa m se puede deslizar sin fricción en un alambre parabólico de ecuación z igual a A por x al cuadrado, rotando con una velocidad angular omega, según la figura. Ya este problema yo se los conté. Ese es un problema que por Newton se vuelve un poquito complejo. Cuando veamos la parte de rotaciones, ese es el problema ideal para trabajarlo. Este es un problema que ustedes ya lo han trabajado, que para ustedes no es nada novedoso, pero sí complejo. Entonces, si yo tengo aquí ahora mi sistema de coordenadas, voy a tener un alambre en forma de parábola y aquí voy a tener la masa m. Entonces, la masa tiene un huequito en el centro y ella está insertada en el alambre rojo. Esta va a ser mi coordenada z y esta es mi coordenada x. Y con respecto a este z, hay una rotación que va a ser omega. Entonces, ese sistema rota. Eso va a hacer que la masa se mueva. Ese es nuestro problema. Ya ustedes lo saben, ese es el problema de la fuerza centrífuga. Eso es lo que hace que en la lavadora la ropa se quede pegado al tambor. ¿Sí? Es el mismo problema de la tagada, ¿sí? Entonces, la pregunta que le hacen es ¿cuál es el lagrangiano? Este es un problema tan complejo que lo que les preguntan es ¿cuál es el lagrangiano? Y aún les preguntan la ecuación del movimiento y luego que encuentre la posición de equilibrio o que describa la posición de equilibrio, que la discuta para este problema. Entonces, veamos a ver con cuidado este problema, ¿sí? Vean que lo que necesitamos es encontrar la velocidad. ¿Cómo va a ser la velocidad de la cuenta? ¿Lo ven? Esa cuenta no tiene masa inercial, ¿sí?
Bueno, masa de inercia sí tiene, no tiene momento de inercia. Es una partícula. Tiene el momento de inercia que tienen las partículas, ¿sí? No está rotando sobre su propio eje, por decirlo de una manera. Entonces es un problema que tiene el cuidado del caso. Veámoslo a ver para poderlo resolver. Voy a terminar de borrar. Pero vean que nuestro primer objetivo es ver cómo es la velocidad de esa cuenta para poder construir la energía cinética. Entonces, vean que la posición de la cuenta viene a partir de este objeto. Entonces, cualquier punto donde pueda estar la partícula viene descrita por esta ecuación. Esta es la restricción. Esta es una restricción muy fuerte, porque cualquier posición de la partícula viene dada por esta cantidad. Entonces, vean que z punto va a ser igual a 2a por x punto. Pero entonces necesitamos la velocidad de la cuenta. Vean que la velocidad de la cuenta va a venir dada por la velocidad al cuadrado por x punto al cuadrado más x por omega al cuadrado más z punto al cuadrado. Y esto es lo que ustedes tienen que entender para este problema. Cómo la velocidad de la cuenta es este objeto. ¿Lo ven? Claro, ahora podemos sustituir los valores, porque sabemos cuánto vale z punto. Vean que la ciencia está en pensar que la posición de la cuenta es x0 por ax al cuadrado. La posición en z va a ser ax cuadrado, la posición en x es x. Y claro, para este objeto no tiene movimiento en y. ¿Sí? Claro, hay una revolución, dicho de otra manera, podemos verlo en coordenadas cilíndricas. ¿No ven? ¿Sí? Ese ángulo es 0 para la cuenta. Ahora, si yo sustituyo valores, vean que la velocidad al cuadrado va a ser entonces x punto al cuadrado más x cuadrado omega cuadrado más 4a cuadrado x cuadrado x punto cuadrado. Y ya con esto puedo construir el lagrangiano, porque ahora mi lagrangiano va a ser igual a 1/2 de m por x punto al cuadrado más x al cuadrado por omega cuadrado más 4a cuadrado x punto cuadrado menos mgh.
pero H en este caso es simplemente Z. ¿Sí? En este sistema de coordenadas la energía potencial solo es esa, ¿no? Entonces es un problema donde, claro, la energía cinética es un poquito más compleja, pero la energía potencial es bastante sencilla. Y ese es el problema. Y claro, solo tiene una coordenada generalizada, solo aplicamos una ecuación de Euler-Lagrange. De tal manera que aplicamos Euler-Lagrange para X. Entonces, como sabemos, primero ocupamos la derivada parcial de L respecto a X. Vean que esa derivada parcial va a ser mx omega cuadrado más 4 m a cuadrado por x punto cuadrado menos 2mg a x. Y después ocupamos la derivada parcial con respecto a x punto de L. Vean que esa también es bastante directa, es mx punto más 4 veces m a cuadrado de x cuadrado por x punto. Y ya con eso pueden montar la ecuación de Euler-Lagrange. Si montamos la ecuación de Euler-Lagrange, esto nos queda que x punto punto más 4 a cuadrado x cuadrado de x punto punto más 4 a cuadrado de x por x punto al cuadrado debe ser igual a x por omega cuadrado menos 2g a x. Y claro, de ahí tenemos que sacar la ecuación del movimiento. Vean que la ecuación del movimiento simplemente es rearreglar esto como x punto punto de 1 más 4 al cuadrado por x cuadrado más 4 a cuadrado de x por x punto al cuadrado igual a x de omega cuadrado menos 2ga. Y ya eso es nuestra ecuación del movimiento. Y esa sería la ecuación del movimiento del problema. Y claro, ahora el problema les pide la posición del equilibrio, que tal vez es lo que es un poquillo aún más complicado. Vean que la posición del equilibrio no es nada extraño. Ustedes la pueden obtener desde esta ecuación. No tienen por qué encontrar x punto punto. Es un poquito más rápido. Vean que en la posición del equilibrio va a ser una h del equilibrio, donde esa h del equilibrio va a ser ax cuadrado. Cualquier posición es ax cuadrado. En específico lo que queremos es la posición ahí del equilibrio. Vean que en esa posición del equilibrio
X punto es 0. Y X punto punto también es 0. Eso es lo que genera el equilibrio. En el momento en que mi cuenta ya no tiene velocidad y no tiene aceleración, ella entra en equilibrio. Entonces, simplemente en mi ecuación diferencial, de ahí yo puedo obtener cuánto vale esa posición, ¿verdad? Ese equilibrio. Si sustituimos esto, vean que encontramos, ¿verdad? Sustituyendo en asterisco, donde asterisco le vamos a llamar a esta, esto implica que x omega cuadrado menos 2ga tiene que ser 0. Igual, lo único que puede ser 0 en la posición del equilibrio, que no es trivial, es lo que está entre paréntesis. Entonces, esto implica que omega cuadrado tiene que ser igual a 2ga, es decir, que omega es simplemente la raíz de 2ga. Entonces, lo quiere decir que el equilibrio ocurre cuando la velocidad es igual a esa cantidad. Esto quiere decir en particular que la cuenta puede estar en cualquier altura. Son posiciones inestables de equilibrio, por decirlo de una manera. Y eso es la respuesta a nuestro problema. Todos conmigo. Y eso sería un poquito de la idea. Tenemos entonces dos problemas en qué pensar. Tenemos en pensar en el plano donde ahora rueda el objeto. El plano, si usted tira, no sé, un aro o un disco por el plano inclinado. Y cómo se ve el plano inclinado en 2 dimensiones. ¿Sí? Y con eso empezamos la próxima clase.